las vías del tren. Mi primo y yo habíamos ido a San Antonio, y habíamos escuchado rumores acerca de unas vías de tren que estaban embrujadas. La historia era: un autobús escolar lleno de niños se había estancado en esas vías mientras un tren se dirigía a ellos. Dicho tren iba demasiado rápido como para que hubiera tiempo suficiente para sacar a los niños. Así que todos murieron. Cuando finalmente encontramos las vías, detuvimos el auto, estacionándolo lo más cercano posible a las vías. Ambos nos encontrábamos un poco nerviosos y asustados, solo nos quedamos ahí esperando que algo pasara. Justo cuando estábamos a punto de abandonar el lugar, el auto comenzó a rodar. Estábamos demasiado asustados que solo nos pudimos abrazar mientras jadeábamos con los ojos muy abiertos. Después de lo que pareció una eternidad que en realidad fueron menos de 5 minutos, el auto dejó de rodar. Miramos a nuestro alrededor y estábamos lejos de las vías de tren. Ahora, supongo que eso no parece tan escalofriante, pero lo que vimos nos asustó demasiado que inmediatamente nos subimos en el auto e hicimos un viaje de 6 horas para regresar a casa esa misma noche. Ambos nos bajamos del auto y nos dirigimos a la parte trasera. Después del viaje, nuestro auto había acumulado un poco de polvo. Claro que eso no asusta para nada. Lo que en realidad nos asustó, fue ver huellas de manos en toda la parte de atrás. Todas eran del tamaño de manos de niños. Bueno, te toca XD. Antes que nada quisiera aclarar que esta historia no es de esas que te dejan muriéndote de miedo, pero me parece que es bastante interesante el concepto. Espero que les guste. ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que has tenido la sensación de hay alguien más en tu casa, y tú solo pensabas no quiero saber y simplemente lo olvidabas? Algunas veces, el miedo a los desconocidos simplemente parece ser la opción preferente a enfrentar un peligro real y concreto. Normalmente no es nada, sin embargo. Por ejemplo, algunas veces juraría que alguien tomó el cambio de mi buró. Pero quizás simplemente son trucos desconcertantes de la memoria. ¿Pero qué harías cuando pasa algo que realmente te sugestiona? ¿Simplemente escaparías, o simplemente lo ignorarías, como yo lo hice? El lunes pasado era un día normal. Me desperté, me lavé los dientes y me puse mi uniforme escolar, todo el ritual mañanero. Parecía que sería otro día común y corriente, hasta que vi las cuerdas. Había 3 o 4 gruesas cuerdas en mi cuarto. Se entrecruzaban entre las paredes de mi habitación, una atada a la puerta. No había manera de que no me percatara de ellas antes. Me hubiera tropezado con ellas antes. Estaban atadas en tachuelas en las paredes, las cuales no habían existido hasta hace unos segundos. Nadie entró a mi cuarto mientras yo estaba en él, y mucho menos pudieron hacer todo esto. Era temprano, y me estaba despertando. Así que yo simplemente ignoré lo que vi, desaté las cuerdas, y me fui hacia la escuela. Pero después las cosas se pusieron más raras. Fuera de mi casa había cientos de ellas, atadas entre las casas, alrededor de los automóviles, a través de las calles. Esto tiene que ser una súper elaborada broma. Alguno de esos estúpidos programas de cámara escondida. Seguramente le dijeron a las personas que fungieran como extras, atándolas a objetos de los cuales se alejaban, como si de alguna manera siguieran un camino preestablecido. Con temor, continué mi camino a la escuela. En el autobús, todos, excepto yo, estaban atados a la puerta. En la escuela, grupos de amigos estaban atados los unos a los otros. Maestros atados a sus escritorios y pizarrones. Lo que me extrañaba en estos momentos, era porque a mí me habían dejado fuera de la broma. Cuando mi amiga Lucky se sentó a mi lado en la primera clase, ella simplemente puso su bolsa en mis piernas, y descansó su barbilla en su mano, mirando a través de mí hacia la ventana. «Hey, Lucky», y no me respondió. «Vamos. No creo que tú estés en esto también». Ella suspiró y comenzó a tomar libros de su bolsa. Todos los libros estaban atados a sus manos. Me molesté y arranqué la cuerda de un libro. Me pareció que ella no lo notó, y simplemente descartó el libro completamente, dejándolo caer en el piso. Me incliné, levantando su libro y colocando de nuevo en su pupitre. Ella no se dio cuenta. «Bien, es así como nos vamos a llevar», le dije sonriendo, tratando de parecer juguetón, pero en realidad estaba tratando de esconder mis nervios. Entonces, desesperado, jalé todos los hilos atados en su mano hasta arrancarlos. Lucky parpadeó, y entonces me miró. «Carajo, Cass. ¿Eres como un ninja, o qué?» «He estado sentado aquí como 10 minutos». Le sonreí otra vez, aliviado de que mi amiga me notara.
¿De dónde salieron todos estos hilos? Me dijo, pareciendo notarlos por primera vez. Creí que todos me estaban jodiendo. Le dije. Lucky se paró, se fue hasta una esquina, y nadie más pareció notarlo. No estaban aquí hace unos minutos. ¿Los ves también? Con su tono, era claro que ella estaba genuinamente asustada. No. ¿Acaso tú? Fui interrumpido por mi maestra azotando la puerta. Todos excepto Luke y yo murmuraron un buenos días, y aún así, nadie parecía percatarse de nosotros. Las personas me han estado ignorando todo el día. Le dije a Luke, antes de dirigirme a la maestra. ¡Ey! Perra estúpida. No sabes enseñar ni un carajo. No obtuve reacción alguna. Estoy harta de todas estas pendejadas. Luke hizo algunas cuerdas a un lado y dejó la clase. La seguí y, oh sorpresa, nadie lo notó. Por un rato, vagamos por corredores, entrando y saliendo de clases, como no daba en gana. Cada vez que desatábamos una cuerda de algún libro o silla de alguien, era como si de repente dejara de importarle a esa persona. Como si no existiera. Le mostré la calle. Había más cuerdas que las que había esta mañana. El doble casi. Con cuidado, caminamos hasta un quai haciendo las cuerdas a un lado. No es la gran cosa, lo sé. Pero ¿qué harías tú en esa situación? Como dije, el miedo a lo desconocido algunas veces parece ser la opción más segura. En algunas ocasiones, le sugerí que uniéramos a algunas personas. Lucky se negó, recordándome lo aterrorizada que estaba. En el café, agarramos un par de sándwiches y bebidas del refrigerador. Encontramos una mesa, desatamos todas las cuerdas que iban a las sillas y nos sentamos. Estábamos en silencio, ambos demasiado asustados, ambos distrayéndonos al observar a las personas en el café, completamente ignorantes de las cuerdas. Después de 20 minutos, Lucky me habló. Ahora, ella tomará ese sándwich. Me dijo, apuntando a una mujer que estaba al fondo, en el café. Y así fue camino al refrigerador y tomó el sándwich envuelto en plástico a la que estaba atada. Ella pagará por él, y se irá. Y así lo hizo, de acuerdo a la profecía de las cuerdas. Ese tipo no intenta pagar. Observé mientras veía cómo el tipo tomaba su café, y escapaba de la tienda. Esto es horrible, dijo Lucky. Vámonos, por favor. Afuera, no era mucho mejor. Todo mundo simplemente seguía las cuerdas, siguiendo sus vidas diarias. Lucky dijo que iría a su casa a dormir y tratar de despertar de esto. Le dije que estaba bien, y la acompañé a su casa. Después de todo, ella solo vivía a 10 minutos de ahí. Cuando llegamos a su calle, Lucky se detuvo abruptamente, con la boca abierta. ¿Ahora qué? Le dije rompiendo el silencio. Mira. Apuntó hacia afuera de la casa de uno de sus vecinos. Lo vi claramente. Y me llevaré este recuerdo hasta la tumba. Era un pequeño duende oscuro, de quizás medio metro de altura, caminando con sus nudillos al suelo, casi como un mono. Tenía 2 enormes ojos amarillos, del tamaño de casi la mitad de su cara, y no tenía boca, o ninguna otra característica facial. Cargaba consigo un martillo y una bola de estambre, la cual dejaba desenredar detrás de él. Caminaba rápido y quietamente desde la puerta principal de la casa hasta el buzón de correo. Se detuvo, martilló un clavo a un lado del buzón y ató el estambre alrededor del mismo. Volteó a ver hacia donde estábamos, y se detuvo cuando nos vio. Nos miró con asombro y curiosidad. Casi podrías decir que él era el que estaba más asustado. De pronto, no hizo una seña con su pequeña mano. Mira, Lucky, ella no se movía. Cambié la mirada a la criatura, la cual me miraba fijamente. Me acerqué a la criatura. Con temor, reduje poco a poco la distancia entre nosotros. Este no era temor a lo desconocido. Era temor a la pequeña criatura, a pesar de que no parecía nada de lo que debiera estar asustado. Cuando estaba a 1 metro de distancia, extendió su mano. Hola. Lo toqué, y movió su cabeza en aprobación, parpadeando sus enormes ojos amarillos. ¿Así que ustedes están a cargo de las cuerdas? Asentó con la cabeza. Llamé a Lucky, pero ella no quiso moverse de donde estaba. ¿Hay más de ustedes? Y asentó otra vez. Quería preguntarle más cosas, acerca de qué era y de dónde venía, pero parecía que estaba atorado en preguntas de sí o no.
¿Siquiera tenemos voluntad propia? Simplemente me miró fijamente, casi tristemente. De inmediato me sentí enfermo, y no pude soportar ver al pequeño monstruo más. Abracé a Lucky de la mano, quien había escuchado todo, y nos sentamos mientras ella acurrucaba su cabeza en mí. Vamos. Entramos a su casa y le hice una taza de té. Cuando la encontré en la sala, ella había desatado a su perro y estaba acurrucada con él, llorando. Dejé el té a un lado, y me senté junto de ella. Me voy a dormir, murmuró de repente, y en menos de un minuto, se quedó dormida. Dormir empezaba a sonar muy bien de repente, y mis párpados de repente se empezaron a sentir pesados. Me colapsé en la alfombra, y la última cosa que escuché antes de dormirme, fue el pisoteo de varios piececitos en la alfombra, cerca de mí. Al día siguiente, me sentí mucho mejor, como si todo hubiese sido un sueño. La madre de Lucky me despertó, preguntándome qué hacía durmiendo en su casa sin permiso. Al final nos preparó el desayuno. Durante el desayuno, Lucky me preguntó por qué me veía pálido y nervioso. La miré, y sonreí, murmurándole algo sobre que me sentía algo enfermo. Pero la verdad era que tenía miedo. Muchísimo miedo porque no podía ver ninguna cuerda.